Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa Salud en Armonía. Muchas gracias por conectarse, por sumarse a este espacio que está con mucho cariño realizado para poder conocer un poquito más de esta temática tan importante para nuestras vidas, que tiene que ver con nuestra salud y específicamente hoy cómo prevenimos muchas cosas para poder estar mejor y en bienestar. Así es que muchas gracias a los fieles auditores, a los que se suman a través del dial de la radio del Ministerio Armonía, a través de cada región de nuestro país, sintonizando el dial y a través también de las plataformas digitales asociadas a este Ministerio Armonía en streaming de Facebook, YouTube, en los de armonía.cl. Así es que muchas gracias por unirse a las redes sociales y también les invitamos a compartir y también a poder comunicarse con nosotros, porque no a través de mensajes, de temáticas que les gustaría escuchar en este espacio. Y también si tienen algunas dudas o necesitan o requieren de algún tipo de ayuda, también está abierta la oportunidad para que lo hagan. Así que Salud en Armonía es un espacio dedicado al cuidado del cuerpo y al estudio de cómo también la palabra de Dios nos guía en disciplina y obediencia para que nuestro cuerpo sea un reflejo para la gloria de Dios. Así es que, aparte también de poder aprender un poquito más para la implicancia en nuestra vida de este gran tema, cómo también nosotros exaltamos a nuestro Dios, glorificamos en nuestras vidas su nombre a través de esta temática tan importante. Y hemos comenzado una serie muy necesaria llamada Salud Preventiva, cuidados que todos deberíamos tener. Y ya vamos en el tercer capítulo, en donde hablaremos sobre las emergencias y las urgencias que se nos presentan en la vida diaria y cómo nosotros podemos estar preparados para estas cosas tan necesarias que muchas veces no tenemos el manejo. Pero, sin embargo, hoy día vamos a hablar de eso para poder empaparnos y llenarnos de conocimiento y poder actuar de una manera correcta. Nos sigue acompañando en esta serie un invitado muy especial, al cual paso a presentar. Se llama Omar Contreras Pincheira, él es enfermero encargado de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital de Huepil, responsable del programa de control de infecciones asociadas a la atención en salud y el jefe de servicio de esterilización. Él posee un diplomado en salud familiar de la Universidad de Chile en enfoque gerontológico, geriátrico de la Universidad de Santiago de Chile. Él posee más de 10 años de experiencia en el área de atención primaria de salud, en la que se desempeña como encargado de programas de atención domiciliaria y de salud integral del adulto mayor. Miembro, junto con su esposa y sus 2 hijitos, de la Iglesia Bíblica de la Gracia en la ciudad de Los Ángeles, Chile, desde el año 2019. Actualmente sirviendo en el oficio de diácono, director del equipo de oración y como predicador de apoyo. Así es que muchas gracias por estar acá. Bienvenido, Omar. ¿Cómo estás? Hola Jimena, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, muy contenta de ya ir en el tercer capítulo de este tema tan importante y hoy día hacerlo un poquito más práctico, específicamente para los padres, que muchas veces tenemos accidentes con nuestros niños y también, como decía al principio, cómo enfocarlo y llevarlo a nuestra vida cristiana en el contexto de la ayuda al prójimo y de estar preocupados también de los otros. Así es que muy contenta de iniciar este nuevo capítulo. Así que vamos a comenzar. Vamos a ir al tiro con el contenido y primeramente te quiero preguntar, definir conceptos.
en cuanto a la emergencia, primeros auxilios, similitudes y diferencias, porque muchas veces nosotros hacemos diferencias en una emergencia, quizás nuestra cabeza puede pensar en un gran desastre, y los primeros auxilios uno los lleva como a la casa, quizás cosas más pequeñas. Entonces, quizás adentrarnos un poquito más en los conceptos. Bueno, viendo un poco, a ver, en todo lo que es primeros auxilios, situaciones de emergencia, desastre y emergencia, hay algunos conceptos que son interesantes de poder definir y separar. Por ejemplo, una de las clásicas separaciones que se hacen en salud para estos temas es diferenciar entre una emergencia y una urgencia. Por ejemplo, no son necesariamente lo mismo, les voy a contar. Por ejemplo, una emergencia es esta situación que se da repentinamente y que va a significar un riesgo inmediato para la vida, un riesgo inmediato incluso para el medio ambiente, para la propiedad. Eso es una emergencia, es algo que en el caso de la salud puede ser un paro cardiorrespiratorio, una hemorragia severa, un accidente de tránsito, una intoxicación grave, un incendio. Es decir, son situaciones que tienen un riesgo que de no ser corregido, de no actuar en el momento, es muy probable de que eso termine, ¿cierto?, en muerte o en grandes pérdidas. Por lo mismo, las emergencias requieren siempre una intervención inmediata y normalmente va a requerir a especialistas, es decir, a rescatistas, a personal de salud. Eso es muy importante entenderlo. Una emergencia, entonces, es algo que necesita una acción absolutamente inmediata. Por otra parte, las urgencias son aquellas situaciones que son importantes para atenderlas, ¿cierto?, oportunamente, requieren normalmente una atención médica que sea rápida, oportuna, pero no necesariamente está poniendo en un riesgo inminente la vida. Ahí está la gran diferencia entre una emergencia y una urgencia. Por ejemplo, una fractura es una urgencia, puede tener un cierto compromiso de otras partes del organismo y puede eventualmente transformarse en algo complejo, pero no es algo que si no atiendo en ese minuto específico o exacto, el niño, la persona se va a morir. Lo mismo pasa con algún tipo de heridas. La fiebre alta también en niños es una situación urgente, más no es una emergencia. ¿Por qué? Porque la emergencia entonces el riesgo inmediato puede causar muerte si no lo atendemos en el momento. En cambio, la urgencia tiene que ser rápida, pero normalmente nos ofrece un tiempo en el que nosotros podemos intervenir, podemos evaluar, podemos considerar algunas opciones. Eso entonces desde la diferencia entre emergencia y urgencia. Afortunadamente la gran mayoría de situaciones que nosotros vamos a atender, sobre todo en nuestra casa, entonces van a ser urgencias, que nos van a ofrecer también un tiempo para calmarnos, pensar y tomar buenas decisiones. Insisto, porque la mayoría serán urgencias y no serán emergencias. Obviamente van a ocurrir emergencias y también tenemos que estar de alguna manera un poco preparados. Ahora, ¿qué son los primeros auxilios? Bueno, la palabra, el concepto en sí ya está bastante descrito. Son esas medidas, esos cuidados que se entregan inmediato, que se le aplican a esa persona que se enfermó, que se lesionó, normalmente antes de que llegue la ayuda profesional. Y los primeros auxilios son fundamentales, son vitales, pueden preservar la vida de una persona, pueden hacer que ese agravamiento o esas complicaciones que pueden llegar a provocarse no sean tan graves si se actúa oportunamente, favorecen la recuperación y le dan más posibilidades de vida muchas veces al paciente, a la persona que está con este problema. Por ejemplo, las medidas de RCP, ¿cierto? La reanimación cardiopulmonar o cardiocerebropulmonar también se le llama, hacer un buen control de hemorragia, y después lo conversaremos un poco, la maniobra de Heimlich, inmovilizar una fractura, etcétera. Todas estas cuestiones son primeros auxilios que nosotros deberíamos todos poder prestar en alguna medida alguna de estas acciones. Y el último concepto, que es un concepto interesante, se le llama el primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente cuando hablamos de estas cuestiones? Es esa persona que va a brindar la primera asistencia ante una emergencia, principalmente ante una emergencia, pero también ante una urgencia. Podemos ser nosotros si vamos pasando por la calle, ¿cierto? Y nos tocó presenciar, no sé, que una persona se desplomó, por ejemplo, que es algo que ocurre. O también, obviamente, pueden ser personal especializado
especializada, bomberos, paramédicos, personal de seguridad. Y este primer respondiente tiene una responsabilidad incluso, digamos, civil, de no dejar solo a la persona que ha sufrido algún tipo de accidente. De hecho, por eso es que entiendo yo que legalmente acaba mucho la falta cuando alguien, por ejemplo, lo típico, un conductor, no sé, ebrio por alguna razón, atropella a alguien, choca, y en vez de quedarse a prestar ayuda como el primer respondiente de la situación, prefiere arrancar, ¿cierto? Y salvar su propia, no sé, integridad o Integridad. posibilidades, ¿cierto? De no quedar preso, no sé. Pasan muchas cosas por su cabeza y deja de cumplir este deber que tiene el primer respondiente. Nosotros, por ejemplo, en los hospitales tenemos protocolos para cuando ocurren cosas como esta y normalmente se llama el código azul, la clave azul. Entonces, cualquier personal de todo el establecimiento, sea alguien desde un médico hasta alguien del área administrativa, si encuentra una situación, él es el primer respondiente y tiene el deber absoluto de responder ante la situación, y nosotros siempre tenemos normado que tiene que dar un aviso, que tiene que avisar que hay una clave azul, donde llama, luego permanece con la persona, etcétera. Es decir, es importante que entendamos que si nos tocó presenciar, ser el primero que está allí, tenemos un deber sobre esta cuestión. Yo estaba leyendo y quería también compartirlo con ustedes para sumar a la respuesta que tú das de los primeros auxilios, lo que tiene que ver con las urgencias, que me llamó la atención y puede ayudar. Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos y temporales que se brindan a una persona que ha sufrido una lesión o enfermedad repentina. Pueden ser cruciales para la supervivencia y recuperación del paciente, ya que pueden prevenir complicaciones y mejorar las posibilidades de éxito en los tratamientos médicos posteriores. Los primeros auxilios pueden ser necesarios en cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la escuela o en la calle. Por eso la importancia, sumaba mucho a lo que tú nos contabas y contestabas, porque la responsabilidad de nosotros, como tú también decías, como civiles, de poder responder y saber un poco más sobre esto, porque muchas veces tendemos a pasar de largo y a no querer incluirnos o involucrarnos mucho en una situación que pudiera quizás traernos problemas, o muchas veces por temor, Omar, porque no sabemos cómo manejar ciertas situaciones. Entonces, por eso igual quisimos compartir este tema con todos ustedes para poder aprender un poquito más y estar seguros, y quizás también interesarnos un poco más en el tema y buscar, indagar, y por qué no también especializarnos. Hay cursos también en que uno pudiera saber un poquito más para responder a estas necesidades que son tan frecuentes y tan de la vida diaria. Así es. Bueno, ¿todos podemos dar primeros auxilios o se necesita de un profesional de la salud calificado para llevar a cabo esto? Me refiero, y quizás aclarar o quizás indagar un poquito más sobre lo legal o certificaciones que uno pudiera tener, porque a veces, como decía recién, uno quizás pudiera limitarse porque no estoy certificada, porque yo no sé hacer eso, o porque quizás si yo me meto un poquito más legalmente, yo pudiera salir de alguna manera afectada. Entonces, que si nos pudieras aclarar o conversar un poquito más de este punto. Bueno, efectivamente hay muchas personas que pueden pensar que solo los profesionales de salud son los que pueden intervenir en las emergencias, pero la verdad es que, como hemos ido conversando, los primeros auxilios están diseñados de alguna manera para que cualquier persona pueda ir aplicando, siempre que tenga cierta idea y sepa más o menos qué es lo que va a hacer. Lo primero, lamentablemente en esta época estamos más acostumbrados a la gente sacando el celular para grabar, ¿cierto? Antes era solo mirar. Claro. Me acuerdo mucho cuando había que pedirle a la gente que se retirara un poco, claro, para que dejaran respirar exacto, para que dejaran respirar al desmayado. Antes era solo el mirón, ahora ya es toda la gente grabando con los celulares. Y de hecho, muchos, en vez de ayudar, no hacen más que entorpecer e incluso, como tú dices, poner aún más nervioso y más presión al que está tratando de ayudar. Entonces eso es importante, todos podemos ayudar,
ponernos todos a grabar, ¿cierto? Y ahogar el lugar no tiene ningún sentido y no ayuda, eso es importante considerarlo. Pero también hay que respetar un principio en salud con el que hay que ser cuidadoso. Para nosotros es el principio del non nocere, que es básicamente el principio de no hacer daño. ¿Qué significa esto? Hay que tener cuidado porque de pronto puedo tener muy buena voluntad y dejar la embarrada y dejar a la persona peor de lo que estaba. Por ejemplo, a veces pasa, y lo veo adelante, pero me ha tocado llegar a algún accidente y uno llega y el fracturado está afuera del auto, lo tienen en un lugar y uno dice, wow, o sea, aquí vinieron, lo tomaron, lo sacaron como pudieron y todo del auto y lo dejaron afuera, pero resulta que todo lo que hicieron pudo ser terriblemente dañino para la persona, por todo lo que ocurre, ¿cierto?, con el tema de las fracturas inestables y lo que nosotros no sabemos qué está pasando por dentro. Después voy a hablar un poquito de eso, pero a lo que voy es que hay que sí tener un principio de todas maneras de prudencia y de entender que si realmente no puedo hacer más que acompañar y llamar a la ambulancia, bueno, si no puedo hacer más, eso probablemente va a ser muy o más que suficiente si no sé hacer otro tipo de acciones. Ahora, cualquier persona entonces puede prestar auxilio, no se requiere ser profesional de salud, incluso no se requiere ser profesional de salud para saber hacer un RCP, para detener una hemorragia, para poner una persona en posición lateral de seguridad y asegurarse, por ejemplo, que la lengüita no le obstruya la vía aérea, ¿cierto? Y por lo tanto no se ahogue, que es lo que puede pasar en algunos casos de pérdida de conciencia, posterior a convulsiones, crisis epilépticas, por ejemplo. Entonces, esas cosas las podemos hacer y no necesariamente tenemos que tener una certificación como tal ni haber sido tan formados en aquello. Probablemente para alguna de estas sí, ¿cierto? Pero mucha gente sabe hacer RCP, se le ha enseñado en cursos que no alcanzan a hacer, no sé si tienen todos un certificado, la mayoría sí lo tiene, pero hay gente que ha sido instruida en esto y que, insisto, para hacer un RCP no es necesario tener una certificación legal, ¿cierto? Ni nada, porque aquí lo que estamos pensando es que podemos salvarle la vida a una persona. Así que todos pueden, todos deberíamos hacer algo desde permanecer, acompañar, llamar, desde no hacer nosotros más problemas, desde no exponernos innecesariamente. Por ejemplo, hay tragedias en las que, no sé, pongámoslo en el caso de que hubo un derrame, no sé, de petróleo y luego hubo algún tipo de explosión o algún tipo de incendio en el lugar, en el que han salido más heridos, ¿cierto?, por estar ahí en un lugar inseguro, que solamente si hubiera sido, no sé, la persona que estaba en ese momento atrapada y por simplemente ir y no medir y no ser un poco prudente, finalmente llega la ambulancia y no atender a uno, sino que atender a 5 personas. Y el ejemplo que doy es un poco más de película, pero cosas muy similares han pasado muchas veces. Es súper bueno como hay entrenamiento para esto, que las personas sepan que pueden hacer cursos básicos de primeros auxilios, cómo actuar ante heridas, quemaduras, asfixias, desmayos. De hecho, hace muchos años me tocó que me contrataron para capacitar a, creo que eran prevencionistas de riesgos en varias tareas de primer auxilio a través de alguna de las mutualidades. Entonces, esos cursos normalmente existen y están disponibles, tanto en estas modalidades presenciales y también mucho curso online. Lo mismo pasa con la capacitación del RCP y el uso del DEA, que esto es clave, ¿cierto?, en los casos de paro cardiorrespiratorio. Certificación en auxilios laborales también. Hay empresas que están preocupadas porque, por ejemplo, no es lo mismo que hablemos de una quemadura a una quemadura por razones, por causas eléctricas, a una quemadura por causas térmicas, una quemadura por químico, etcétera, etcétera. Entonces, van a haber ciertos lugares de trabajo que tienen posibilidades de emergencias y urgencias que son mucho más grandes y, bueno, siempre se puede hacer algún curso y alguna certificación. Por lo tanto, más que un deber o más que si yo no tengo un curso no puedo hacer nada, en este caso es recomendable saber que existen estos cursos y que podemos tomarlos y que la mayoría de ellos, si no todos, nos requieren algo previo. Es decir, no es que usted no pueda hacer un curso de RCP IDEA porque, no sé, no hizo un curso previo de salud. No, estas cosas se pueden hacer así. Ahora,
Como lo decía delante, en Chile, como me imagino en la mayoría de los países, abandonar a una persona puede tener consecuencias y problemas legales. No sé si en Chile, pero cuando leía un poco de esto, en muchos países incluso existe una ley de protección al primer respondiente que le llaman la ley del buen samaritano. Mm, Y tienden a qué? A que si yo traté de ayudar y de alguna manera, ¿cierto? Metí la pata y cometí algún error que significó algo, normalmente el solo hecho de haber que me quedado a prestar ayuda es un atenuante muy importante y libra de muchas consecuencias a las personas. Probablemente algo así debe ocurrir aquí, hay muchas atenuantes que se van a considerar y lo grave aquí, o lo más grave es huir, es no prestar ayuda cuando la persona lo necesita. mm. Qué interesante eso que comentas de poder responder y tener como esa seguridad de que quizás te van a cubrir legalmente y de hacerlo aún considerando eso, pero también nosotros, y quiero remarcar esto como creyentes y a los que nos escuchan, al Señor, cómo esto también nos debe llevar a mostrar el amor a los demás, sin importar mucho lo que te quizás pudiera pasar a ti, pero siempre pensando más en el otro y cómo tú pudieras ayudar y dar esa ayuda tan necesaria que se necesita en ese momento. Pensaba cuando tú hablabas también de que ahora, gracias a Dios, siempre que pasa algo, no sé, una emergencia, tú vas en un bus o pasa algún accidente en la calle, siempre hay alguien, yo soy profesional de la salud, siempre hay alguien. La verdad Sí, es que sobre puede ser un grupo todo muy en este pequeño, tiempo. Mm. pero siempre en estos tiempos, claro, siempre hay un enfermero o un paramédico, un médico, no sé, cualquier profesional de la salud que pudiera quizás prestar el primer manejo en esa situación y así es que eso, por un lado, es muy, muy favorable. Así es que tampoco estamos tan desprovistos en esas situaciones, siempre hay alguien que sabe un poquito más sobre el manejo primario en esas situaciones. Así es Quiero que agregar solo también una gran a favor. precaución que hay que tener, que es tener mucho ojo sí con el uso de medicamentos. Mm, Eso hay que considerar que no debemos ponernos a prescribir medicamentos en situaciones sobre todo de este tipo, de mm. urgencia, de emergencia. Ahí sí que hay que tener mucho cuidado porque ahí probablemente si nos arriesgamos nosotros a dar medicamentos así nomás, claro, ahí nos podemos meter en otro tipo de problemas porque eso no nos corresponde. Claro, A los que no claro. estamos, ¿cierto?, habilitados para esto, que serían médicos, odontólogos principalmente. Importante eso que mencionas. Mm. Estamos con Omar Contreras, enfermero, hablando sobre los cuidados que debemos tener en nuestra salud específicamente y hoy sobre estar preparados ante emergencias, ante urgencias que pasan en la vida diaria, no tan solo en la calle o cuando vamos de viaje, sino que también en nuestros hogares pasan tantas cosas, específicamente con los niños, y es por eso que hoy día estamos hablando de esta temática tan necesaria para poder aprender el manejo primario de estas situaciones que nos pasan tan frecuentemente. Ahora, Omar, no solo algo que pudiera tener riesgo vital puede ser una emergencia. A veces pensamos y asociamos de que la emergencia, como tú comentabas en el primer punto, pudiera ser una emergencia, sino que también hay lesiones o enfermedades que suceden que con un correcto manejo temprano pudiera impactar considerablemente en la recuperación y en la mejoría de las personas. ¿En qué caso entonces deberíamos actuar y cómo podrías desarrollar esta pregunta? Como lo decíamos delante, un correcto manejo temprano, Mm, oportuno, rápido, puede marcar grandes diferencias en el pronóstico de lo que está pasándole a la persona, como también en su recuperación. Hay muchas emergencias y situaciones que no son vitales, pero que entonces requieren que atendamos oportunamente. Por ejemplo, y probablemente, y de hecho sabes mucho más que yo, pero en lo que son los traumatismos y las lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo, hablamos de fracturas y esguinces, luxaciones, golpes en la cabeza. Por ejemplo, en fracturas y esguince, hacer una inmovilización inadecuada va a aumentar el daño y va a provocar que esa consolidación ósea, ¿cierto?, que es la manera en que esto se va a recuperar, eh, puede ser peor, ¿cierto? Incluso puede dejar secuelas bastante graves. Por lo tanto,
podemos actuar ante una fractura y un esguince, pero debemos saber lo que estamos haciendo. Lo primero es no llegar nosotros y empezar a componer, como sería en el caso de las luxaciones, ¿cierto? Que lo correcto no es al tiro nosotros reducir la luxación y poner todos los huesitos en su lugar, que es como la tentación que uno puede hacer, sino que lo correcto en este caso es inmovilizar y trasladar a un centro de salud para que ahí lo revisen, probablemente tomen algún tipo de radiografía y hagan una reducción de lo que ha pasado, vuelvan a alinear, ¿cierto?, las articulaciones correctamente. Eso es algo que puede pasar mucho. Y en el caso de los golpes en la cabeza, que hablamos del famoso TEC, que puede ser leve, moderado en este caso, sin pérdida de conciencia, aunque parezca menor, puede desarrollar complicaciones grandes, como por ejemplo un hematoma intracraneal. De hecho, ha pasado pacientes que se caen de pronto en los hospitales y que en el momento y en la primera evaluación pareciera estar todo más o menos bien, pero a las horas fallecen, porque obviamente algo pasó dentro y se desarrolló una hemorragia intracraneal. Por lo tanto, aunque en el momento la persona pueda sentirse bien si el golpe fue contundente, hay que mantener a la persona en observación y llevarla a un centro médico. Probablemente sea necesario, como les decía, tomar algún tipo de tomografía, algún examen o algo más. En el caso de las quemaduras, requieren estas acciones inmediatas. Aplicar, por ejemplo, agua fría en vez de hielo, evitar remedios caseros es importante para no tener una mala recuperación. Las heridas más graves son las que no duelen. ¿A qué me refiero? De que son más profundas, incluso pueden llegar hasta un hueso en alguna parte. Las quemaduras no siempre tienen dolor, pero todas necesitan una asistencia inmediata, porque si no pueden provocar deshidratación severa en algunos casos, y esto puede llevar a la muerte de alguna persona. Y si no, también pueden haber hay un gran riesgo de infección en las quemaduras. Por eso, por ejemplo, nosotros una quemadura no deberíamos estarla curando en casa, sobre todo, obviamente, si es una quemadura que no es superficial. Nosotros, ya sea en su consultorio como en cualquier otro centro, las quemaduras, para darle un ejemplo, se realiza la curación con guantes estériles, precisamente por esto mismo, porque son heridas bien especiales y bien complejas, que se pueden infectar con facilidad y eso puede ser un problema a largo plazo. Heridas y hemorragias son situaciones que podemos ver en la casa: cortes profundos, hemorragias nasales persistentes, mordeduras de animales, y necesitamos saber actuar. Por ejemplo, en los cortes profundos, si no se detiene el sangrado, si no se limpia bien, puede haber un riesgo de pérdida considerable de sangre, con lo que eso significa, como decía adelante, también puede haber una infección. En las hemorragias nasales a veces pueden estar asociados a problemas mayores. Lo típico es lo que nosotros llamamos fragilidad capilar, que hay personas que, ¿cierto?, usted le hace así, suficiente para que esté sangrando un buen rato y están familiarizados con aquello. Incluso algunos se lo solucionan haciéndole una cauterización allí de los capilares. Eso normalmente es lo más frecuente, pero hay situaciones en las que esto puede estar asociado a trastornos de coagulación. Y eso es importante, atender al momento, pero llevar al médico para que se le haga un estudio, o en algunos casos también la hipertensión. O una mordedura de animal, también se puede infectar, y en algunos casos va a requerir una vacunación contra la rabia, por ejemplo, cuando no sabemos qué es lo que le pasó a ese perrito que hizo ese ataque. Y eso es una enfermedad que puede ser muy grave o muy importante. Ahora, luego, en casa, ¿qué otras situaciones tenemos? Una crisis hipertensiva, puede tener además síntomas neurológicos. Una crisis hipertensiva, hablamos de que la presión se eleva demasiado y esto puede llevar a que nos dé un accidente cerebrovascular. Síntomas como la debilidad de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, pérdida de la visión, aunque desaparezcan en un rato, que puede ser, es posible que haya habido un mini accidente vascular, ¿cierto? O un TIA, que también se le llama otra vez. Y todo eso siempre requiere que nosotros llevemos a la persona a una atención médica, incluso aunque esas molestias hayan desaparecido. Fiebre alta en los niños, que pueden llevar a convulsiones febriles. Otra vez, si yo atiendo rápido a la fiebre, manejo la urgencia, me voy a evitar llegar
a una convulsión febril y las complicaciones que pueda provocar una convulsión. De eso es lo que estábamos tratando de hablar, de que podemos ir actuando en estas cosas. Necesitamos actuar a tiempo cuando tenemos infecciones urinarias. Si no se tratan a tiempo, podemos llegar a dañar un poco incluso el riñón. Necesitamos actuar cuando tenemos celulitis o infecciones en la piel, porque si no, se van a extender y pueden causar infecciones y problemas mayores. Una crisis asmática puede comenzar con síntomas leves, pero si no se maneja bien, si no se usan los broncodilatadores, si no se hace algo, esa crisis asmática, ¿cierto?, puede llevar a una situación grave. Si tenemos una alergia que se está empezando a manifestar y no la manejamos correctamente, si no tenemos antihistamínico en casa, epinefrina o adrenalina en casos cuando somos personal de salud, si no tenemos esas cosas, esa alergia se puede volver en algo severo y se puede complicar. Y lo último que tengo anotado es en el caso de un golpe de calor, de una deshidratación. Esto es más frecuente en niños, en adultos mayores. Una deshidratación leve puede progresar rápidamente, insisto, sobre todo en niños y en adultos mayores, hacia un cuadro grave. Por lo tanto, tenemos que actuar rápidamente antes que haya un colapso, puede haber mareos, debilidad extrema. Y es importante entonces proteger a la persona del sol, hidratar oportunamente y si los síntomas persisten, tomar a la persona y llevarla al hospital, ¿cierto? A lo que nosotros tengamos. Si actuamos oportunamente, si sabemos cuándo intervenir, en todos los casos que yo les he dado, vamos a favorecer mucho la posible recuperación de esa persona. Cuando hay dolores intensos, cuando hay pérdida de la función de algún miembro del cuerpo o que se empeora, como en un esguince que sigue hinchándose, hay que actuar a tiempo. Si los síntomas no mejoran tras un tiempo, por ejemplo, si su hijo estaba con fiebre, manéjelo usted primero, tome las medidas locales de casa que van a ser hidratar harto, eso es muy importante, siempre la agüita es una de las grandes soluciones para muchos de los problemas. Use pitos tibios, mojaditos, humeditos, se los pone usted en la guatita, en la ingle, en la frente, sáquele las 100 frazadas que quizás le tenía puesto, dele un poquito de aire, luego aplique algún tipo de antipirético clásico que tenemos en la casa, ¿cierto? Algún tipo de dipirona, diclofenaco, paracetamol, de los que podemos y que a veces tenemos en casa y que si sabemos, ¿cierto? Porque ya nos lo han indicado previamente, normalmente los pediatras y los médicos le explican cómo tienen que hacerlo, que 2 gotas por kilo. Bueno, cuando tenemos un poco de noción de aquello, podemos hacer un primer manejo de la fiebre. Y con eso vamos a evitar, por ejemplo, saturar las unidades de urgencia y todas estas cosas con cuestiones que podemos manejar. Ahora, si no fue suficiente y la fiebre vuelve y vuelve a subir constantemente, tomamos y llevamos al niño. Lo importante es que en ese lapso nos evitamos, por ejemplo, no haber hecho nada, haber saturado las líneas de urgencia, y por otro lado, por ejemplo, haber llegado a una convulsión febril que, como lo decía adelante, puede ser algo mucho más grave. Así que actuar a tiempo reduce los tiempos de recuperación, previene secuelas, mejora la calidad de vida y para los que tenemos hijos, y sobre todo cuando son traviesos, sabemos que además no hay un manual que contenga todas las posibilidades entre travesuras y situaciones que van a exponer a los niños a una urgencia o emergencia. Así que si yo no sé, si no tengo las herramientas para hacer una primera respuesta, entonces rápidamente tenemos que llamar a una ambulancia, ¿cierto? El 131 en nuestro caso, o acudir al centro de salud más cercano. Pero tenemos que respirar un momento para tomar buenas decisiones, porque esas decisiones van a marcar diferencia en muchos casos. Claro, claro. Eso va a traer un impacto en la recuperación o en el manejo y también cómo ganamos tiempo. Porque a veces no sabemos cómo actuar o nos bloqueamos en una situación difícil, de emergencia, de urgencia, pero también tenemos que, bueno, calmarnos y si no sabemos, también preguntar. Siempre tenemos a alguien a quien preguntarle, o si no, ante la duda y si no sabemos qué hacer, bueno, ir a la urgencia y es lo mejor. En vez de quedarse ahí pensando si eso no es, yo creo que cuando hay dudas, y me ha pasado a mí puntualmente, cuando creo que ahí hay una duda y no estoy tranquila, mejor totalmente. voy. Sí, totalmente. Debemos ir y no quedarnos ahí con la duda porque quizás eso puede ser muy, muy dañino para lo que puede venir después. Omar, si bien hablaste de algunas
cosas del manejo, de algunas urgencias, quizás generalmente o sumar a lo que recién dijiste, cómo pudiéramos en consejos prácticos a saber cómo Vale. actuar ante ciertas urgencias en el hogar que son como las más frecuentes. Yo hablo como mamá, lo que me ha pasado, no sé, como alguna quemadura, ahogamiento por algún cuerpo extraño, asfixia, el dolor en el pecho en un adulto, cómo tú pudieras actuar en la primera instancia, o algún golpe, alguna herida, bueno, eso ya lo mencionaste, pero ¿cómo actuar? ¿Algún consejo práctico ante esas cosas tan frecuentes? A ver, probablemente una de las reinas de las situaciones que pueden pasar en casa son las quemaduras. Las quemaduras son un tipo de herida muy especial, muy diferente a cualquier otro tipo de lesión. No manejo el dato, pero usted se quema y está ocurriendo allí, no es que se acaba, no sé, porque le ponga un parche para darle una idea. La quemadura va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar. Y si no actuamos, la quemadura sigue quemando por largo rato. Por eso es que, insisto, estas heridas son tan especiales las que se provocan por una quemadura. Lo primero es que, ¿qué hacemos? Tenemos una quemadura, bueno, tratemos de enfriar esa zona con agua que corra, por ejemplo. Normalmente a temperatura ambiente ya no es bueno hacer cosas extremas como en este caso aplicar un hielo a una quemadura. No, no, no. Aquí necesitamos una agüita, pero a temperatura ambiente tampoco sería tibia, por ojalá el mayor tiempo posible, ¿ya? O sea, si fue una quemadura considerable, ¿cierto? Que el agua del hervidor, no sé, en el brazo, entonces ponemos de inmediato el brazo en agua corriente por 10 a 20 minutos. ¿Ya? Eso es, digamos que es la reina de las acciones ante una quemadura. No es soplar, ¿cierto? Otra vez, no es poner hielo, no es, no sé, ponerlo al aire libre, no. Bajo un chorro de agua corriente por 10 a 20 minutos. Y eso va a ser absolutamente crítico y va a ser la diferencia. Saque los anillos, relojes, prendas que estén ajustándose en la zona, porque lo que se viene allí de inmediato es una inflamación, ¿ya? O sea, si usted se quemó justo el dedo, ¿cierto? No sé, cocinando, en el que tenía el anillo de matrimonio, haga el esfuerzo y sáqueselo de inmediato, si no, se va a acordar de lo que le estoy diciendo y no va a poder después sacarlo porque esa zona se va a inflamar. Es bueno tener paños apósitos estériles en la casa, o sea, si usted puede, hoy en día, no sé, hace un tiempo me armé yo de materiales por Mercado Libre. Aquí es lo que voy, de que hay ahora mucha oferta de gasitas y paños y compresas y cosas estériles que usted puede tener para este tipo de situación. Le puede ayudar muchísimo. Y si no, un paño por último limpio, lo vamos a aplicar sobre la zona, no nos va a dar tiempo porque ahí uno puede decir lo voy a poner cierto en agua hervida, se podría, pero Tenerlo normalmente estamos preparado. hablando de una acción inmediata, entonces al menos el paño más limpio que nosotros tengamos. Cremas hidratantes sin alcohol ya podemos aplicar cuando ya pasó la primera acción, para asegurarnos que esto vaya hidratando y se mantenga, porque otra vez, el gran problema de una herida, de una quemadura, es que va a seguir quemando y por lo tanto va a seguir deshidratando la zona. Y necesitamos darle mucha agua a la persona, como también a la lesión. Así que una crema hidratante sin alcohol, junto a una piel limpia, ya nos ayuda en las quemaduras leves. Ahora, cuando hay grandes flictenas, ampollas, con una piel casi carbonizada, bueno, no hagamos nada sobre eso, cubrimos con un paño limpio y nos vamos al centro de salud. Siempre primero aplicamos la agüita, eso no es negociable, siempre tenemos que aplicarlo, a menos que sea algún tipo de quemadura que no son las de casa, ¿cierto? Cuando hay ciertos químicos y cosas que no es recomendado aplicar agua, pero para nosotros en nuestra casa sí. ¿Qué no hacer? No aplicar mantequilla, no aplicar pasta de dientes, no echarle aceite, no ocupar remedios caseros. Y si la ropa quedó pegada a la piel con la quemadura, nosotros no somos los que tenemos que retirar esa piel, porque si no, la que se nos viene ahí con una posible hemorragia incluso. Así que eso no nos toca hacerlo a nosotros. Bien, eso con las quemaduras. Ahogamiento. Bueno, podemos ahogarnos en el agua, pero a partir, por atragantarnos, pero también por inmersión. En el caso de la inmersión, muy brevemente, tenemos que sacar a la persona y verificar si puede responder y respirar. Normalmente uno les pregunta, ¿está bien, ¿cierto? Y
los toca para que ellos respondan antes de seguir hablando con algo, porque puede ser que la persona pueda hablar, y si puede hablar, no está ahogada. Eso es importante, y de hecho parece así como que estoy exagerando, pero es importante. Se ven hasta videos de gente que la están reanimando, y la persona se está quejando de que le duele la reanimación. Y la gente así como, no, quédate, mantente así. Ya, no, o sea, si la persona habla, ya, no está, al menos no está asfixiándose, ¿cierto? Porque puede hablar, así que no es lo necesario. Ahora, si respira, está medianamente inconsciente o inconsciente, posición lateral de seguridad. Siempre ponemos a las personas de lado cuando podemos y nos aseguramos, lo que les decía adelante, que la lengüita no quede obstruyendo la vía respiratoria. Porque si nos quedamos, ¿cierto?, acostados así, inconsciente, que hubiera sido el caso, y yo no hago nada, por gravedad, ¿cierto?, la lengüita se va a ir hacia atrás y va a obstruir la vía respiratoria. Y bueno, si no respira, hay que hacer RCP. Otra vez, si sabemos. Ojalá sepamos, porque puede salvarle la vida a una persona. El RCP de los ahogados en agua es básicamente el mismo de los paros cardiorrespiratorios, con la diferencia que este tiene un mayor énfasis en las famosas ventilaciones. Y los paros y los RCP a las personas que están ahogadas de piscina, ¿cierto?, de río de agua, partimos con ventilaciones, unas 5 ventilaciones, y luego viene todo el ciclo normal del RCP. Es la única diferencia. En cambio, en los paros cardiorrespiratorios normales, que no son de asfixia, lo que manda más son las compresiones cardíacas. ¿Qué no hacer? No intentar sacar el agua a la persona dándole golpe en la espalda, poniéndolo boca abajo, ni dar otros líquidos o algo hasta que lo hayan evaluado. En el atragantamiento, aquí es importante considerar lo siguiente. Lo he visto 100 veces en mi vida. El niño se asfixia y salta la mamá encima de él con el dedito en esta posición, ¿cierto? Lo mete en la boca y, gracias a Dios, la gran mayoría de las veces lo logra, ¿cierto? Saca el trocito de carne, ¿cierto?, que es lo típico que se le puede atragantar. Eso es lo que siempre vemos. Sin embargo, es lo peor que pudiéramos hacer. Porque puede ser que la gran mayoría de veces no funcione. Puede ser. Pero en una que no nos funcione, el riesgo está que con el dedito nosotros vamos a llevar más adentro el objeto, y lo que estaba parcialmente colapsado, pero que le dejaba algo respirar al niño o a la persona, lo colapsamos por completo y esa persona puede morir asfixiada. Así que eso es lo peor que podemos hacer tanto en niños como en adultos. No deberíamos ir jamás con el dedo, a no ser que usted lo ve que tiene un pedazo a la mano y que usted lo puede tomar y tirar. Es muy diferente, pero si ya no se ve y usted va a entrar a hurgar con el dedo, estamos asumiendo un riesgo muy, muy grande y puede ser muy contraproducente para la persona. Lo correcto en el caso de los niños, y esto obviamente no es un curso de esto porque hay que aprenderlo, usted puede ver videos en YouTube de esto, y eso le va a ayudar mucho más que lo que yo le estoy diciendo, pero solo para que tenga una idea, normalmente en los niños de menores de 1 año lo ponemos boca abajo sobre nuestro brazo, y ahí damos unos 5 golpes en la espalda con las bases de la mano, ¿vale? O sea, lo ponemos hacia abajo el niño con la cabecita hacia abajo, lo sujetamos en el brazo y ahí golpeamos, siempre en esta posición el niño, y ahí vamos a golpear con nuestra mano en su espaldita, golpes firmes, por supuesto, porque lo que queremos es que él lo bote. Luego pueden haber compresiones en el pecho con dedos, pero queremos no solamente por ahora con la idea de que vamos a tomarlo rápidamente, lo vamos a girar encima del brazo y ahí vamos a dar estos golpes en la espalda. Al menos eso, y el resto, yo insisto, vea un video de YouTube, le aseguro que en 1 minuto le va a quedar súper claro lo que usted puede hacer con su bebito, sobre todo en los menores de 1 año. Ahora, si es ya un niño o un adulto que puede hablar y la persona está así, usted no debería ir directo a hacer una maniobra, sino que debería animar a la persona a que tosa, hable. Tose, y normalmente, otra vez, la mayoría de las veces esa persona que está, porque entran en shock, ¿se entiende? Se asustan, se ahogan, hacen la señal internacional que se conoce del asfixiado, que es las manos al cuello. Eso es, siempre ocurre, es lo normal. Si eso es así, usted primero
tose, 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 y lo animas con fuerza, con vigor, ¿cierto? Porque él está bloqueado, probablemente piensa que se va a morir, tose, tose, y normalmente eso va a ser suficiente. Ahora, si esa persona no puede hablar, si esa persona no está haciendo ruido, entonces aparece la maniobra de Heimlich otra vez. No se las puedo explicar aquí en detalle, vean, consulten en cualquier video de YouTube, les aseguro, porque es una técnica muy simple, pero básicamente es ponernos detrás de la persona, abrazarlo por la cintura, poner una manito en puño sobre el ombligo hacia arriba, y desde allí, con la otra mano, a ver si se ve, claro, con la mano que tengo más fuerza, voy a impulsar hacia arriba fuertemente hasta que la persona bote el objeto. Obviamente esto se hace con fuerza, ¿cierto? Y se hace rápidamente. Otra vez, estas son esas maniobras sencillas que todos deberíamos saber hacer, ¿ya? O sea, es algo que, insisto, usted ya me escuchó y probablemente ya tiene un 80% de la idea de lo que hay que hacer. Si ahora usted tiene el deseo y lo googlea por un momento, lo mira en un videíto, le aseguro que le va a quedar claro y le va a ayudar, ¿cierto?, a ser esa persona que ayude. En el caso de golpes y traumatismos, cuando el golpe es leve, aquí sí podemos aplicar hielo, ¿ya? No en las quemaduras, ya lo dijimos, pero en un golpe, sí. Aquí lo que va a venir es una respuesta inflamatoria y además muchas veces un hematoma, y al aplicar un hielo lo hacemos bien, hacemos vasoconstricción, ¿cierto? Hacemos ahí algunas cosas que son bastante buenas. Entonces, tomamos un pañito, nunca el hielo directo, sino podemos hacer otro tipo de daño, siempre un pañito, ahí envolvemos, ¿cierto?, nuestro hielo y lo aplicamos 10-15 minutos sobre la sobre la zona donde se produjo el golpe. Si hubo deformidad, si el dolor es intenso, si no puede mover la zona producto del golpe, inmovilizar. Otra vez, no hacemos nosotros la reducción de la fractura, ni alineamos, ¿cierto?, las articulaciones, sino que tratamos de inmovilizar y así llevamos a la persona al centro de salud. Y algo típico, que de hecho se lo van a decir en la urgencia, es que si un golpe fue en la cabeza, usted después tiene que observar signos de alarma como pérdida de conciencia, desorientación, vómito. Eso es muy importante que lo mantengamos, porque cualquier golpe en la cabeza, no porque me pegué, ¿cierto?, en cualquier lugar voy a ir a la urgencia, pero sí siempre tengamos un ratito de ojo, tengamos un momento de observación. Si su hijito fue el que se pegó, manténgase atento. Lo que siempre decimos, sobre todo cuando es en la noche, no deje que se duerma, porque si se duerma, aunque era por sueño, usted no puede discriminar si era por sueño o si fue el golpe en la cabecita el que está provocando algún problema. Así que mantenga a su niño despierto un par de horas, esté vigilando que todo esté bien, manténgase en esta observación. Y en el caso de las hemorragias, cuando hay una herida y se puede lavar, eso se puede hacer, pero acá lo importante está en poder presionar para detener el sangrado. Eso es muy importante, le puede salvar la vida a una persona. Hay hemorragias que se pueden volver severas y que pueden literalmente acabar con la vida de una persona, y es necesario actuar presionando al menos la zona por donde está saliendo la sangre. Eso es muy importante. Ahora, para los que ya tenemos un poco más de formación, a veces vamos a poder identificar otro ejemplo. Si no puedo cubrir la zona por donde está saliendo, a lo mejor yo voy a actuar bloqueando un poco más en la zona donde está la arteria que está llevando esa sangre, y eso va a hacer que mi presión tenga más efecto en bloquear, ¿cierto? Y actuar deteniendo esta hemorragia de una manera más efectiva. Pero si no, lo básico, ¿cierto? Donde está saliendo la sangre es donde yo voy a presionar. Y voy a presionar fuertemente, firmemente, por 5 o 10 minutos a lo menos antes de empezar a mirar. Porque la tentación es, ¿cierto?, presionar y mirar, presiono y luego miro, presiono y luego miro y veo que sigue saliendo sangre. Entonces, eso no ayuda. Si fue una lesión importante, mantenemos una presión, estamos ahí 5 a 10 minutos presionando otra vez, porque eso le puede salvar literalmente la vida a la persona. Ahora, y esto quizás lo han visto en las películas, pero si viene un objeto que se incrustó y que está allí y usted está teniendo un sangrado, lo correcto entonces no es sacar el objeto, ¿ya? Es lo que uno pensaría inmediato a hacer. No es lo correcto, sino que usted debería estabilizar la zona. Vamos a imaginarnos absurdamente que fue una flecha,
Ya lo que le cayó, usted va a dejar la flecha, ¿cierto? En ese muslo, la va a fijar con algo para que no vaya haciendo más daño, provocando más dolor, y así se va a llevar a la persona al centro hospitalario, con la flecha puesta en el muslo. ¿Por qué? Porque si usted la saca, lo que puede hacer ahí es que esa, por ejemplo, arteria que estaba perforada por alguna parte por la flecha, cuando usted lo saca, le da vía libre para que toda la sangre se escape de allí. Entonces usted va a hacer mucho más daño por sacar ese objeto que en vez de haberlo dejado. Es lo último, que ya hemos pasado un buen rato en esto, pero ataques al corazón y accidentes vasculares. Ataque al corazón. Este es muy importante. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que nos asusta en esto? Bueno, un dolor opresivo en el pecho que normalmente se irradia al brazo izquierdo, al cuello y la mandíbula, y que la mayoría de las veces, exceptuando los pacientes diabéticos, es un dolor que la persona siente que se va a morir. Eso es un indicador clave en un infarto. No es un dolor de pecho cualquiera, no fue por hacer ejercicio ni por algo de la costillita. El dolor de un infarto, normalmente la persona empieza a faltarle el aire, empieza a sudar, empieza a sentir como el dolor se va, donde yo le decía brazo izquierdo, cuello, mandíbula. Vale, eso, con esa sensación de wow, me voy a morir, es un infarto del libro y hay que actuar inmediatamente. Si usted no tiene cómo llegar rápidamente a un centro de salud, usted tiene que llamar a la ambulancia, ¿cierto? Al 131, mantener la calma, dejar a la persona sentada o recostada en un lugar tranquilo. Y en algunos casos, cuando usted lo sabe y está consciente, se le suele dar una aspirina o algo así, pero eso lo vamos a dejar para las personas que saben un poco de esto. Hay personas que ya han tenido infartos, que tienen cierta medicación prescrita. Por ahora nosotros nos vamos a acompañarlo, calmarlo, sentado, llamar la ambulancia si es que no tenemos cómo llegar, porque aquí mientras más rápido llego, más posibilidades tengo de sobrevivir, y muy atento porque es muy probable que un infarto termine haciendo colapsar el corazón y tengamos que iniciar RCP. Todas cuestiones, otra vez, que la mayoría de nosotros pudiéramos aprender y pudiéramos hacer. Y en el caso de un accidente vascular, hay una regla que se llama la regla FAST, que es Face, Arm, Speech y Time, que es evaluar la cara, los brazos, el habla y el tiempo. ¿Qué significa? Normalmente, cuando una persona está empezando con un derrame cerebral, ataque cerebral, accidente cerebrovascular, AVE, le decían antes, cuando esto está empezando, un lado de la cara se va a ver caído o asimétrico. Ya esa es la parte de cara que evaluamos. Los brazos, va a haber debilidad en un brazo. Y si usted le dice, a ver, pon los brazos así, ¿cierto? Levántalos hacia adelante, normalmente va a haber uno que no es capaz y se queda mucho más abajo. Y al hablar, la persona comienza a tener dificultad para hablar, para expresar el lenguaje como tal, y además muchas veces comienza a desorientarse un poco y su lenguaje se vuelve incoherente. Y respecto al tiempo, bueno, actuar rápido y llamar a emergencias de inmediato puede ser, es que una tremenda diferencia. Esto es progresivo, y la persona, si es atendida oportunamente, en muchos casos puede tener una recuperación prácticamente total. En otros casos, cuando la acción no es oportuna, la persona puede ser postrada o puede terminar también falleciendo. Entonces hay que llamar a emergencia siempre, sin demora. Voy a volver en algo atrás, pero en las películas, cuando una persona cae por un paro cardiorrespiratorio y la comienzan a reanimar, la persona vuelve, ¿cierto? Vuelve a la vida. Eso no es real, eso es de película. Una persona, para volver a la vida no le basta con que yo haga compresiones torácicas, necesita que se desfibrile, y ahí es donde viene el famoso DEA o desfibrilador automático en algunos casos, ¿cierto? Las famosas palas que usted ve también en las películas, o parches en el caso de DEA. Eso va a permitirle al corazón, digamos, volver a funcionar. Estoy hablando muy a grosso modo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que necesitamos siempre la asistencia del profesional sanitario en estas cuestiones, porque si yo hago compresiones, puedo estar 2 días haciendo compresiones y la persona no va a volver a la vida, el corazón no se va a reiniciar solito. Necesita un agente externo que sería un desfibrilador. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras yo me mantengo haciendo compresiones, lo que yo logro es que la persona que está ahí, su sangre, a medida que voy comprimiendo, sigue dando vuelta.
sigue dando vuelta y eso le va ofreciendo una oportunidad de sobrevivir gigante versus si yo no hubiera sabido hacer compresiones donde ya la persona de aquí que llegue la ambulancia simplemente fallecería, ¿vale? Entonces, por eso es importante saber estas cosas. Y cerrando con lo del accidente cerebrovascular, entonces llame a emergencia, mantenga a la persona tranquila, acuéstela con la cabecita levantada, recuerde que puede perder el conocimiento. Y es muy importante que si usted se dio cuenta cuándo comenzaron los síntomas, lo anote por ahí porque esa información va a ser muy importante. El tratamiento que le van a dar de un accidente vascular en un centro de salud va a depender mucho de cuántas horas de evolución tiene este accidente vascular. Y si mal no recuerdo, ya pasando 12 horas, ya la posibilidad de una amplia gama de tratamientos que son efectivos ya no sirve. Entonces, si ya pasó mucho, van a tener que tomarlo, llevarlo a Concepción para hacer otro tipo de acciones, y todo se vuelve mucho más complejo. Así que eso es importante. No espere a que estos síntomas desaparezcan por sí solos y no le dé aspirina en ningún caso, porque algunos accidentes cerebrovasculares, que son los menos, pero pueden ser hemorrágicos, es decir, no fue que se le obstruyó una arteria del cerebro, sino que hubo una ruptura por allí, ¿cierto? Y eso está provocando una hemorragia. Y si usted le llegara a dar una aspirina, lo que estaría haciendo sería aumentar el daño y, digámoslo de alguna manera, hacer que la persona fallezca más rápido. Wow, qué información más importante nos has dado. La verdad es que hay muchas cosas que uno desconoce y la verdad es que agradecemos por todo lo que nos comentaste ahora. Nos queda mucho más claro cómo actuar y la importancia de nosotros también poder interesarnos en conocer más sobre este tema y para poder actuar y ayudar a los que nos rodean. Realmente ha estado muy, muy bueno el tema. Hemos conversado mucho, hemos recibido mucha información y se nos acabó el tiempo, pero ahora en esta oportunidad que te quiero dar para que te despidas, quizás pudieras dar brevemente, con simples palabras, quizás cómo poder unir todo lo que hemos conversado con esforzarnos como creyentes para poder también llevar a cabo este mandato y a poder cumplir con el mandato de ayudar al prójimo. ¿Cómo podemos unir esto, si lo pudieras hacer, y también que puedas sumar tus palabras de cierre? En Lucas 10, en la famosa historia que cuenta el Señor sobre el buen samaritano, y aunque pueda tener otra serie de interpretaciones y aplicaciones, dice al final, y me la salto porque probablemente la mayoría de los que están escuchando la conocen, dice: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le responde, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Insisto, pueden haber muchas más cosas que decir al respecto, pero sí nos cabe en esto una responsabilidad respecto del prójimo, y siempre en la medida de lo posible que nosotros, imagínense que varias de las cosas que yo le dije, usted escuchó este programa, ahora va y busca en YouTube un par de estas maniobras y ya con eso va a tener mucho más de lo que antes no tenía, varias herramientas que ahora le van a pedir, le van a permitir ayudar en ciertas situaciones, habiendo invertido un poquito de tiempo. Bueno, yo creo que eso está muy bien. Considerar también esto. Puede ser que hayan muchas cosas mucho más importantes en el amor al prójimo, de todas maneras, pero esta es una más de estas acciones que pueden ser muy concretas, en las que podemos ser luz de este mundo, sal de esta tierra, un buen ejemplo, personas amorosas, y yo al menos les animo a que puedan echarle un poquito de ganas a esto, porque yo creo que no solamente les va a servir a ustedes, sino que a su prójimo. Así que eso, me despido. Nos veremos prontamente si Dios así lo quiere, y que el Señor nos ayude a glorificarle en todo, incluyendo estas cosas. Así es. Muchas gracias, Omar, por todo lo que has compartido. Damos gracias a Dios por tu vida, por el servicio que también pones para todos los que estamos escuchando, y cómo podemos también poder tener esa esperanza de que podemos mejorar, porque tenemos un Dios que está con nosotros y nos puede ayudar en todo lo que necesitamos, aún en estas cosas que, como siempre digo y pienso, creemos que no tienen tanta importancia, la dejamos en la última fila de la prioridad, pero sí es necesario poder aprender
y poder llenarnos de esta información para poder llevarla a la práctica. Así que gracias por este tiempo y también gracias a los que se sumaron, a los que estuvieron. Esto queda grabado, así es que si quieren ver de nuevo, retroceder, poder interiorizarse más en algún tema, están todos invitados y muchas gracias. Los esperamos en el próximo capítulo. Esto fue Salud en Armonía. Que estén bien. Chao, chao. En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.